Sí se escucha y sí se ve. O sea, creo que ellos me oyen, pero yo no los oigo a ellos. Para que se escuchen acá. Ah, ahí está. ¿Pueden hablar a ver si nos escuchan? Hola, ¿se escucha? Bueno, está bien. Ok, para ya no tardar más en iniciar la sesión, buenos días. El día de hoy vamos a dar una revisión de las guías de práctica clínica sobre trombocitopenia inmune. Pues mi nombre es Mariana Torres y vamos a empezar con el tema. En general, dentro del contenido de esta presentación vamos a ver un pequeño resumen sobre ponernos en contexto sobre el diagnóstico y de la trombocitopenia inmune. En general, un resumen pequeño sobre la epidemiología, el diagnóstico, su presentación y su tratamiento principal. Las recomendaciones de la guía de práctica clínica y los puntos de buena práctica clínica se enfocan sobre todo en las líneas de tratamiento. Más que pues en definiciones puntuales o en conceptos. Y pues bueno, vamos a empezar. Tomé como referencia para esta presentación la guía clínica de la Sociedad Americana de Hematología, que se publicó en la última actualización en el 2019 y una actualización que hicieron en forma de review de un consenso también respecto al tema. Es importante, me gustaría pues destacar que el artículo de perdón, la guía se basó en un panel multidisciplinario de directrices que fue conformado por 8 expertos hematólogos clínicos en adultos, 5 hematólogos clínicos en pediatría, 2 metólogos con experiencia en el tema y 2 representantes para tomar la opinión de los pacientes. Las evidencias se evaluaron hasta mayo del 2017. Y bueno, esta fue la última edición. El antecedente bibliográfico de esta guía es la guía del 2011 de la misma Sociedad Americana de Hematología. Y el artículo que se revisa en las actualizaciones del consenso, pues es un artículo de revisión que se redactó conformado un grupo de 22 miembros de diferentes países, de Norteamérica, Canadá, Europa, Australia, China y un representante de Japón. La búsqueda de la bibliografía fue a través de PubMed y aquí se tomaron las publicaciones más o menos hasta julio, bueno, hasta julio del 2018. Hicieron el corte el 23 de junio del 2018 y las recomendaciones lograron un aproximado 85% de acuerdo en el grupo de expertos. En general, se favorecieron las estrategias que evitaban los efectos secundarios de los medicamentos y se puso mucho énfasis en las decisiones compartidas con respecto a la terapia de segunda línea, que vamos a ver más adelante, tomando en cuenta las preferencias de los pacientes y a qué le daban más valor, si a tomar medicamentos a largo plazo o un tratamiento más definitivo. Y la guía hace sus recomendaciones, pero deja mucho espacio a la decisión del clínico y del paciente para la toma de decisiones, sobre todo en lo que respecta a la segunda línea del tratamiento. En general, pues para definir la trombocitopenia inmune, pues es un trastorno autoinmune caracterizado por cifras bajas de plaquetas en sangre. El valor de corte que se refiere en la literatura es menor a 100.000 plaquetas y esto ocasiona un riesgo variable de sangrado. Tiene una presentación muy heterogénea en donde pacientes con cifras muy bajas de plaquetas no tienen clínica o sea, tan aparatosa y pacientes que a lo mejor tienen cifras de plaquetas un poco más altas puedan presentar complicaciones, sobre todo hemorrágicas, que puedan complicar
la vida. En general, se está en desuso el nombre de púrpura trombocitopénica idiopática, que era el nombre con el que se conocía la patología con anterioridad, y se prefirió cambiarlo a trombocitopenia inmune. Todavía se preserva o todavía se utiliza la abreviatura de ITP o PTI, pero el nombre de la patología pues es trombocitopenia inmune. La etiología de esta patología pues puede ser primaria, que es cuando tenemos la enfermedad sin una causa aparente, secundaria cuando se asocia un factor precipitante, y existe pues también la forma inducida por fármacos. Esto es caracterizando la patología por su etiología y por su temporalidad. Hablamos de reciente diagnóstico cuando se hace el diagnóstico dentro de los primeros 3 meses del padecimiento del paciente. Persistente cuando dura más de 3 a 12 meses, y más de 12 meses las guías lo refieren ya como un padecimiento crónico. En la epidemiología, la incidencia anual es de 1 a 6 por cada 100.000 adultos, y casi uno de cada 3 pacientes con trombocitopenia inmune son asintomáticos al momento del diagnóstico. Y pues el diagnóstico se hace meramente por los parámetros de laboratorio en estudios realizados por otras causas. Por esto mismo y por el aumento de estudios en pacientes que no tienen síntomas, conforme ha avanzado el tiempo, pues se ha visto un aumento de los casos de trombocitopenia inmune, pero pues es más relacionado con el aumento del uso pues, de las biometrías hemáticas. Normalmente, pues la presentación de esta enfermedad tiene 2 picos, una en la infancia y otra en pacientes mayores a 60 años. En general, cuando se trata de niños, sobre todo menores a 5 años, predomina en los varones. En las etapas intermedias de la vida, las mujeres predominan más en mujeres, sobre todo en las etapas fértiles, y conforme se acerca la tercera edad, encontramos una proporción muy similar entre casos de hombres y mujeres. Es mucho más común que se autolimite en niños, y en adultos hasta el 75% de los pacientes pueden convertirse en un padecimiento crónico, pues, como ya recordamos, mayor a los 12 meses. Hablando en general de las causas que podrían ocasionarnos una trombocitopenia inmune secundaria, pues tenemos una gran batería de patologías, incluyendo los trastornos linfo y mieloproliferativos, enfermedades autoinmunes como lo es el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de anticuerpos antifosfolípido, y también es importante tomar en cuenta las infecciones como una de las principales causas de trombocitopenia inmune. Dentro de las infecciones que se asocian a la presentación de una trombocitopenia asociada a autoinmunidad, pues es la infección por virus de la hepatitis C, por VIH, y característicamente también la infección en pacientes con Helicobacter pylori, y esto muy también asociado a la epidemiología y a la prevalencia en cada región del mundo. También es importante aquí mencionar la trombocitopenia inmune secundaria o inducida por drogas, que dentro de los fármacos principales que se asocian a este padecimiento, pues serían antibióticos como el trimethoprim-sulfamethoxazol. También tenemos el linezolid como otro de los antibióticos que se asocia a este padecimiento, la rifampicina, la quinidina, también la tenemos como parte de los medicamentos que lo ocasionan, que es un antiarrítmico de clase 1A, bloqueante de los canales de calcio, y pues también este compuesto se encuentra en el agua tónica, que pues no es un medicamento como tal, pero que también se ha asociado a desarrollar este padecimiento en pacientes pues previamente sanos que consumen cantidades importantes de agua tónica. El ácido valproico dentro de los comiciales también es uno de los medicamentos asociados a este padecimiento, y la heparina no fraccionada respecto a la trombocitopenia inducida por heparina, que si bien esta tiene otro mecanismo, un mecanismo diferente de acción, no tanto de formar de la unión de anticuerpos a la superficie de las plaquetas, sino pues que esto es complejos dirigidos contra las moléculas grandes de la heparina y el factor plaquetario 4. Entonces, pues en general aquí
Menciono algunos de los fármacos, es una lista grande. Dentro de los apéndices de la guía, pues viene una lista que se actualiza conforme pues se reportan más casos. Viene una incluida por pacientes individuales y otra en grupo de pacientes, en donde vienen pues muchísimos más fármacos que se pueden consultar ahí de manera un poco más rápida. En la fisiopatología, no es la finalidad pues, de la clase repasar a fondo la fisiopatología del padecimiento, pero pues esta es causada por anticuerpos contra las glicoproteínas de las superficies de las plaquetas, más comúnmente por la glicoproteína 2B3A y la glicoproteína 1B9. Estas plaquetas que se recubren por anticuerpos son retiradas de la circulación por el sistema retículo endotelial y esto asimismo pues ocasiona que se aumente la producción de plaquetas por los megacariocitos, pero pues se tiene un aclaramiento aumentado de las plaquetas. Y esto ocasiona que los niveles de trombopoyetina pues estén dentro de niveles normales en este padecimiento, a diferencia de padecimientos en donde el problema es una cuestión generativa de la médula, en donde los niveles de trombopoyetina pues, no estarían dentro de rangos normales. En las causas secundarias, el mecanismo es similar, en excepción de las causas infecciosas, en donde ocurre por mimetismo antigénico, en donde pues tenemos que el complejo del medicamento unido a las plaquetas pues ocasiona un nuevo epítopo y esto activa el sistema inmunológico y por lo tanto la ozonización y fagocitosis de las plaquetas. En la presentación clínica, ya hablamos que se requiere pues un conteo menor a 100,000 plaquetas para integrar el diagnóstico, pero como ya mencioné también, un tercio de los pacientes son asintomáticos al momento del diagnóstico. Los síntomas más comunes el síntoma más común es el sangrado mucocutáneo en pacientes que presentan los síntomas. Y pues este se puede manifestar de características clínicas distintas dependiendo de la mucosa o de la superficie del cuerpo en donde se presenta. Las petequias o púrpura, que pues como recordemos las petequias son lesiones pequeñas, son rojas que no palidecen a la digitopresión o a la prueba de la presión con el vidrio y pues la púrpura es la coalescencia de estas lesiones. A diferencia de la púrpura vasculítica, la púrpura inmune no presenta relieve, entonces sería una púrpura no palpable. También se puede presentar como sangrados en la nariz, epistaxis, también gingivorragia, menorragia, púrpura húmeda, que esto es cuando las petequias o la púrpura se presenta pues, en la superficie de las mucosas, también se puede ver como un sangrado gastrointestinal. Y pues presentando pues evacuaciones melénicas o sanguinolientas. El sangrado intracraneal también es una presentación clínica y pues esta se asocia a malos desenlaces en los pacientes y son sangrados muy graves. Y pues bueno, esto también se va a ver un poco más adelante que en estos casos en donde el sangrado ocasiona o predispone al paciente pues a perder su vida, es donde la terapia cambia un poco la estrategia terapéutica. Los síntomas no hemorrágicos también son comunes en los pacientes. La fatiga, la disminución de la calidad de vida son síntomas bastante frecuentes en los pacientes y que se ha visto referido pues, en estudios en donde se toma en cuenta la sintomatología de los pacientes. Se ve que el tratamiento para aumentar la cuenta plaquetaria también se asocia a aumentar o mejorar la sintomatología de la fatiga. El riesgo de sangrado fatal es mayor en ciertos pacientes en específico, como lo serían en pacientes que son adultos mayores. Mencionan las guías aproximadamente arriba de 60 años, pacientes que están en terapia con anticoagulantes y pacientes que tienen plaquetas menores a 20,000. Entonces, el sangrado espontáneo es poco común en personas o en pacientes que tengan cuentas arriba de 30,000 plaquetas. Y pues bueno, es importante destacar que en la exploración física de los pacientes que tienen trombocitopenia inmune, pues encontraríamos o pacientes asintomáticos, pacientes con fatiga o con sangrado mucocutáneo. Si encontramos algunas otras características en la exploración física, como lo serían pues adenopatías o esplenomegalia, tendremos que orientarnos más en causas pues no relacionadas a este padecimiento.
El diagnóstico es un diagnóstico de exclusión y se deben de considerar causas secundarias, como ya lo mencioné, y el curso clínico pues es muy heterogéneo. También depende mucho si pues el curso clínico, si es una púrpura inmune primaria, en donde pues solo tendremos estas manifestaciones, o si es secundaria y se asocia a otro padecimiento como algo neoplásico, infeccioso o autoinmune, en donde tendremos síntomas y signos en el paciente asociados a, pues, a la enfermedad a la que, pues, a la que viene acompañada la púrpura. En general, no hay un estudio de laboratorio que sea, pues, diagnóstico de PTI, pero se pueden tomar anticuerpos contra las glicoproteínas de la superficie de las plaquetas en suero, que sugieren un diagnóstico, pero solamente están presentes en el 50-60% de los pacientes. Son pues estudios que generan un costo extra al paciente y que no son, pues, o sea, tenerlos no, o sea, no tenerlos no nos excluye el diagnóstico. Entonces, las guías no sugieren que se tome pues este valor de laboratorio de forma frecuente. El principal dato que sugiere el diagnóstico que lo confirma pues es la respuesta a tratamiento en general nos podemos auxiliar y las guías refieren que nos podemos auxiliar de otros estudios suplementarios que podrían ser útiles para descartar o causas no inmunes o causas secundarias de la trombocitopenia inmune. La guía refiere que pues el frotis de sangre periférica y el CUM directo, sobre todo en pacientes que tienen otra caída de otra línea celular como lo sería la anemia, o en pacientes en donde, pues, en todos los pacientes debería realizarse para descartar causas falsas de trombocitopenia, como sería la pseudotrombocitopenia. Otro de las características que nos podrían guiar para un diagnóstico diferencial de la PTI, pues es que tuviéramos plaquetas, más del 60% de plaquetas grandes en el frotis, que eso nos podría orientar a que sea un padecimiento de forma hereditaria. Que pues esa es un grupo de enfermedades que se asocian a plaquetas grandes y a trombocitopenia. Las pruebas diagnósticas para descartar causas infecciosas, las guías sugieren que dependiendo de los síntomas del paciente, de las otras manifestaciones o de la región, en el caso del Helicobacter pylori, pues se tomen en cuenta realizar las pruebas sobre todo para hepatitis C, VIH y Helicobacter pylori. Menciono otras infecciones que también podrían ocasionar caída de las cifras plaquetarias y que se podrían pedir estudios solamente si la clínica lo amerita, como lo sería infección por parvovirus o por citomegalovirus. Otras pruebas también útiles del diagnóstico es la prueba inmunológica de embarazo, sobre todo en mujeres fértiles, porque el embarazo es una causa de trombocitopenia incluso es fisiológica. La etiología de esta caída en el número de las plaquetas pues es diversa. Una es el aumento pues, del volumen sanguíneo en general, del volumen circulante, que ocasionaría un efecto de dilución en las plaquetas. No confiere un riesgo como tal de sangrado, pero pues sí es importante saber que así como hay anemia fisiológica en el embarazo, también existe pues la caída en ocasiones del número de plaquetas, aunque no suelen ser trombocitopenias importantes o que bajen abajo de 80.000 o 60.000 plaquetas. También es importante considerar en pacientes que lo ameriten la toma pues de estudios dirigidos para descartar enfermedades autoinmunes como el antifosfolípido y los anticuerpos antinucleares en el caso de lupus, así como los niveles de complemento. Y también sugiere las pruebas de función tiroidea, la ya menciona pues que se asocia también a hipertiroidismo, enfermedad de Graves, entonces también en pacientes que tengan clínica sugestiva, pues es de utilidad realizar estas pruebas. La biopsia de médula ósea no es un estudio que se realice de rutina, no nos va a dar un diagnóstico en estos pacientes y solamente se debe utilizar para excluir causas o sospecha de otras enfermedades, como lo sería en pacientes mayores de 60 años, mielodisplasias, o en pacientes en donde la clínica no termina de encajar o quisiéramos hacerlo en pacientes que son pues refractarios a varias líneas de tratamiento, en donde, como les mencioné, como la respuesta a tratamiento es uno de los principales pues puntos que confirman el diagnóstico, que un paciente no responda de forma pues adecuada a los tratamientos, nos haría sospechar y reevaluar otras causas de púrpura, perdón, de trombocitopenia. Como esto, pues ya lo mencioné también, en el diagnóstico diferencial debemos de, aparte de considerar otras
otras cuestiones como el hiperesplenismo asociado a enfermedades hepáticas de depósito o enfermedades mielolinfoproliferativas. También es importante, sobre todo en pacientes que tengan clínica donde tengan deterioro renal importante o un deterioro neurológico importante, descartar microangiopatías trombóticas, donde pues como lo vimos con la doctora la clase pasada, encontraríamos el hallazgo característico de los esquistocitos en el frotis y un PUMS positivo. Otras causas que debemos de considerar que podrían presentarse con trombocitopenia sería el síndrome hemofagocítico, que es una enfermedad muy rara, pero que también se presenta con la caída de cifras de plaquetas. Sin embargo, se acompaña de caída de otras líneas celulares, fiebre, hepatosplenomegalia y en el perfil de lípidos triglicéridos elevados. Otro diagnóstico que es común y creo que lo hemos visto en las terapias intensivas, sobre todo del Hospital San José y del Hospital Zambrano, pues es la trombocitopenia del paciente crítico. Aproximadamente el 25% de los pacientes que se internan en la terapia intensiva pueden desarrollar, o durante su curso pueden desarrollar caída de las cifras de las plaquetas. Aquí es multifactorial porque pues se puede asociar a fármacos, como ya lo mencioné, antibióticos o incluso al uso de dispositivos con filtros y membranas como lo serían pues diálisis o dispositivos de asistencia cardiovascular o incluso pues plasmaféresis. Bueno, en general las guías y la ASH describen el sangrado, lo definen como un sangrado menor o un sangrado mayor. Hay muchas escalas que se utilizan para evaluar el sangrado en pacientes y hay escalas más utilizadas en pediatría, como la sería la escala de Buchanan, o escalas más utilizadas en adultos, que será como la de Page. En general, estas escalas son de utilidad para el clínico para determinar pues, la severidad del sangrado, pero o para la investigación y escoger a pacientes pues para los grupos de los estudios, pero en realidad la asociación, la Sociedad Americana de Hematología refiere que son términos confusos, hablar de hemorragia menor, moderada, grave e incapacitante, como lo sería en la clasificación de la OMS. Entonces, en general define que un sangrado menor un sangrado mayor es un sangrado grado 3 o 4 de la OMS y un sangrado menor pues es un sangrado que no cumpla con estas características. En general serían sangrados que requieran transfusión de paquetes sanguíneos, sangrados que causen inestabilidad hemodinámica o sangrados que tengan involucro del sistema nervioso central. Las estrategias terapéuticas se divide en general en dos pacientes o en dos grupos de pacientes, pacientes con sangrado mayor y pacientes con sangrado no mayor o como lo clasificarían de sangrado menor. Si la vida del paciente no está en riesgo o no es un sangrado que requiera una elevación rápida de las plaquetas para evitar el desenlace fatal de los pacientes, la terapia se basa en corticosteroides sistémicos, también en agonistas de los receptores de la trombopoyetina y en el rituximab. Si el sangrado es mayor y pone en riesgo la vida del paciente, aquí lo que prioriza el tratamiento pues es elevar las cuentas plaquetarias de forma rápida más que sostenida. Entonces, aquí el tratamiento de emergencia serán los corticosteroides IV, la inmunoglobulina IV y las transfusiones plaquetarias o de componentes sanguíneos según sea necesario. En general, las guías son claras que las directrices que utilizaron para definir el tratamiento era el objetivo de prevenir el sangrado mayor, buscar una cuenta mayor a 20,000 o 30,000 plaquetas, tener la toxicidad mínima por el tratamiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muy bien, bueno, las primeras, creo que, perdón. Las primeras recomendaciones de la guía, incluso si ustedes descargan directamente la guía, las guidelines clínicas de la ASH, les van a aparecer un total de 9 recomendaciones para adultos y el resto para recomendaciones de pacientes pediátricos. Estas recomendaciones se dirigen exclusivamente al tratamiento de pacientes con sangrado no mayor o sangrado menor y en pacientes y aquí es donde se desglosan las recomendaciones de la guía. Sí, pero si revisamos el review, que es el consenso que les puse el screenshot en el segundo paper, ahí sí habla un poco más de otros tratamientos y de tratamientos en pacientes con sangrado mayor. Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero vamos a hablar de los pacientes con sangrado menor.
La recomendación 1 nos ayuda a tomar o a contestarnos la pregunta de qué pacientes vamos a darle tratamiento, a qué pacientes vamos a observar. Como ya les mencioné, en general, hay pacientes que tienen cifras de plaquetas menores a 30,000 o menores a 20,000, que no tienen sangrado activo y están asintomáticos, o pacientes que están dentro de esos límites de corte y ya tienen manifestaciones clínicas. Entonces, aquí sugiere que en pacientes adultos con PTI recién diagnosticada y un recuento de plaquetas menor a 30,000, que son asintomáticos o que tienen un sangrado mucocutáneo menor, pues sugiere que tengan tratamiento con corticosteroides en lugar del manejo con observación. Si el paciente tiene una cuenta mayor a 30,000 plaquetas, igual o mayor a 30,000 plaquetas, y están en las mismas condiciones, se opta por el manejo de observar. Entonces, pues si se fijan, tenemos un rango entre 100,000 a 30,000 plaquetas en donde podemos observar a los pacientes y no someterlos a los efectos adversos de la terapia con esteroides, que pues como sabemos son importantes. Entonces, sugiere aquí que el clínico con experiencia valore a los pacientes en donde debería de hacer una excepción a la regla. Sugiere hacer excepciones en pacientes que pasarán a quirófano y que necesitan un aumento rápido de las cifras de plaquetas y en adultos mayores de 60 años o pacientes con fármacos que los puedan pues tener a un riesgo mayor de sangrado. Entonces, aquí también menciona dentro de la primera recomendación el punto de buena práctica clínica de monitorear los efectos secundarios de esteroides sistémicos. Ya sabemos, pues estamos familiarizados con la mayoría de ellos: hipertensión, hiperglicemia, trastornos del sueño, del estado de ánimo, en todo el espectro pues, de las manifestaciones neuropsiquiátricas asociadas al uso de esteroides. Incluso podría llegar a, pues, a psicosis en pacientes que presentan pues, alucinaciones y es indicación para no utilizar terapia con esteroides. Irritación gástrica, úlceras, elevación de la presión intraocular, esto importante en pacientes con glaucoma, miopatía y osteoporosis. Entonces, la guía sugiere tratar de utilizar o acortar los periodos en donde se use los tratamientos con esteroides sistémicos, pero incluso en cursos cortos, que serían menores a 30 días, incluso hasta el 20% de los pacientes presentan efectos adversos, entonces pues no es despreciable las consecuencias que podemos someter a los pacientes por darle el tratamiento de primera línea, que al final es lo que menciona la guía. La primera línea siguen siendo los esteroides sistémicos. Entonces, en la recomendación número 2, la versión A, bueno, la parte A y la parte B nos ayudan a diferenciar en si vamos a tratar al paciente dentro del hospital o si se puede dar seguimiento ambulatorio. Recomienda que en pacientes que tengan una PTI de reciente diagnóstico y un recuento de plaquetas menor a 20,000, que son asintomáticos o con sangrado menor, se admitan en el hospital. Entonces aquí el corte pues es 20,000 plaquetas, lo que sugiere la guía, y en pacientes que tengan igual o mayor a 20,000 plaquetas, se podría sugerir un manejo ambulatorio de los pacientes mientras sean asintomáticos o tengan sangrado menor. En general, se pueden hacer excepciones en cualquiera de los dos enunciados, en donde pacientes, en donde tengamos duda diagnóstica o falta de apoyo social, en donde no podemos dar un seguimiento pues en poco tiempo, se puede considerar la hospitalización. Pues no es criticable hospitalizar al paciente para terminarlo de abordar o para garantizarnos que no se va a exponer a perder el seguimiento. Y en pacientes que a lo mejor están cerca del corte, pero que se puede garantizar un seguimiento por parte del hematólogo en las primeras 24 72 horas, se puede decidir el manejo ambulatorio, pues consensándolo con el paciente. En general, aquí también menciona un punto de buena práctica clínica en la recomendación número 2, en donde todos los casos deberían ser seguidos por un hematólogo dentro de las 24 72 horas posteriores al diagnóstico o recaída de la enfermedad. La recomendación 3 de la guía nos habla sobre la duración de la terapia de primera línea, que como mencioné, pues son los corticosteroides sistémicos. En adultos que tienen el reciente diagnóstico, se recomienda un curso corto que lo define la guía como de 6 semanas o menos de esteroides sistémicos, incluyendo el tratamiento y el destete. Entonces, el panel reconoce y lo menciona en la guía que la duración de 6 semanas no está basada en una evidencia, sino que son datos extrapolados de otras enfermedades donde se utilizan esteroides sistémicos y representa una duración razonable
según los expertos, en proporcionar un máximo estándar de 21 días para el de tratamiento más el tiempo adicional para la reducción gradual o el destete de los esteroides. Al menos el 75% de los pacientes responden a la terapia con esteroides de forma inicial y a pesar de que pues, es un porcentaje importante los que responden al primer terapia inicial con esteroides sistémicos, solo el 20% mantiene una respuesta duradera después de suspenderlo, sobre todo en adultos, en donde pues tienden más a la cronicidad. La recomendación 4 de la guía habla sobre la elección de la terapia de primera línea. Sabemos que son los esteroides sistémicos, pero hace la sugerencia o la recomendación de dos esquemas. Uno sería prednisona de 0.5 a 2 miligramos kilo al día por 2 semanas, máximo 3 semanas, o dexametasona 40 miligramos por día por 4 días. Y estos ciclos de dexametasona se podrían repetir por semana, incluso hasta completar un total de 4 ciclos. Si se fijan, la dosis de prednisona de 0.5 a 2 es un rango bastante amplio, en donde tenemos ahí pues un importante rango para escoger. No sugiere específicamente una cifra por kilo en especial, solamente menciona que no sugieren que supere los 80 miligramos independientemente del peso del paciente. Entonces, como tomando en punto tope superior 80 miligramos. Aún así, pues es una dosis de esteroide importante y pues asociada a un efecto, pues efectos adversos que ya mencioné con anterioridad. La dexametasona tiene un efecto más rápido en el aumento de las cifras de las plaquetas, pero no hay un claro beneficio de la respuesta a un mes o más de la presentación del cuadro inicial o en general en las cifras de sangrado mayor. Entonces, pues por eso no prefiere una o la otra en las recomendaciones de las guías y la deja a la decisión del clínico o de la administración del paciente, porque la prednisona se tendría que administrar de forma diaria por 14 días o un poco más y la dexametasona pues solamente pues, por 4 días. Entonces, en general se basarían más en la forma y administración de las presentaciones de los medicamentos. La recomendación número 5 menciona que se sugiere el uso de corticosteroides solos en lugar del uso de rituximab y corticosteroides para la terapia inicial. Aquí menciona la guía, y esto lo voy a resumir al final en un algoritmo, porque a partir de la recomendación 5, 6, 7, 8 y la 9 ya no tanto, como que es un juego de palabras en donde comparan dos terapias con otras dos terapias, pero al final la guía tiene como un diagrama de flujo para orientarnos en las recomendaciones. Entonces, la combinación de esteroides sistémicos con rituximab se demostró o demostró tener una mayor respuesta y más duradera y con remisión, pero al final no hubo un impacto en la respuesta a un mes ni en la prevención de sangrado mayor o en la mortalidad. Entonces, también por eso la guía pues no hace pues sí, la oración puntual y deja también ahí un poco de decisión al paciente, porque si el paciente otorga un alto valor a la posibilidad de remisión sobre los efectos adversos del rituximab, pues puede preferir este esquema en combinación con corticosteroides sistémicos comparado con esteroides sistémicos solos. La recomendación número 7 empieza a hablar de los pacientes en donde tienen más de 3 meses con el padecimiento y que son dependientes a corticosteroides o que no responden al tratamiento de primera línea con esteroides. Aquí se recomienda como segunda línea la esplenectomía o el uso de agonistas del receptor de la trombopoyetina. Entonces, en general, las terapias de segunda línea sería la esplenectomía, los TPO-RAs y el rituximab. Como no hay estudios o no hay, hasta el momento de la elaboración de la guía, no había un ensayo clínico que comparara pues estos tres tratamientos de forma comparado junto con esteroides de forma individual, pues no hace la recomendación de uno sobre otro, pero hace pues sus sugerencias. Refiere que se obtiene buena respuesta con rituximab y con esteroides, pero en pacientes que no responden, pues sí, la esplenectomía sigue siendo una recomendación fuerte
de las guías a pesar de sus complicaciones y de los efectos que podría tener a largo plazo con los pacientes. Entonces, también menciona que en la recomendación número 6, que en la terapia de segunda línea, si vamos a utilizar agonistas del receptor de la trombopoyetina, se sugiere el trombopac o el romiplastin como dos opciones terapéuticas. Al momento de realizar la guía, todavía no incluye recomendaciones con avatrombopag, que se autorizó por la FDA en junio del 2019 para el tratamiento de la PTI, y menciona estos dos fármacos. Aquí menciona que se puede pues contemplar tanto el costo de los medicamentos, porque el romiplastin, a pesar de que se asocia a menos efectos adversos, es más caro, y pues el trombopac, que es más accesible, pero puede presentar hepatotoxicidad, transaminasemia leve, que menciona que es reversible al suspender el fármaco, y requiere que los pacientes tengan un régimen alimenticio especial porque deben de disminuir el consumo de cationes como el calcio. Entonces, los pacientes que no quieran hacer restricciones dietéticas o que pues la alimentación económica sea un factor importante, se puede optar uno por el otro sin ponerlos de una forma superior en la recomendación de la guía. La dosis del trombopac es una dosis diaria bioral y la de romiplastin es una dosis semanal subcutánea. Entonces, eso también en pacientes que quieren evitar la terapia diaria y tener más carga de fármacos si tienen otras comorbilidades o simplemente si no quieren tomar pastillas todos los días, pues se puede ofrecer la terapia subcutánea con la dosis semanal. La recomendación número 8 compara ahora el rituximab contra la esplenectomía en adultos que tienen PTI mayor a 3 meses y que son dependientes a esteroides o que no responden. Se sugiere el rituximab en lugar de la esplenectomía. Aquí está peculiar porque si se fijan en la otra recomendación, como que lo decía un poco pues al revés, pero en general utilizan dos palabras, uno es recomienda y uno es sugiere. La recomendación tendría un valor un poco más pesado que la sugerencia. Y aquí la sugerencia es utilizar rituximab contra esplenectomía, y en la esplenectomía lo usan como una recomendación. Entonces, pues eso es una de las áreas de oportunidad de la guía en donde todavía, a pesar de que existen terapias que van a ocasionar pues menos daño a largo plazo a los pacientes, todavía la esplenectomía aparece como pues una recomendación fuerte en la terapia de segunda línea. La dosis de rituximab usual es de 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal a la semana durante 4 semanas. Y pues aquí lo que se debe de considerar en los pacientes pues es las reacciones o los efectos adversos que pueda tener pues este anti-CD20 a la hora de su administración y el uso por los pacientes. Reacciones en la infusión son comunes, arritmias, se presenta también enfermedad del suero o reactivaciones de infecciones como lo podría ser virus JC, virus de la hepatitis B, y pues es importante que en los pacientes que se va a realizar la terapia con el anti-CD20 rituximab, pues se hagan las pruebas de hepatitis B antes de iniciar el tratamiento para evitar pues una reactivación de la enfermedad. Existen otros esquemas alternos de rituximab, que no es el esquema típico de 375 miligramos por metro cuadrado, que serían 100 miligramos a la semana por 4 semanas, o ponerle 1000 miligramos un día y al día 15, o dar una dosis única. Pero la dosis usual y la que se ve en la parte de la guía, pues es la dosis de 375 miligramos por metro cuadrado. La recomendación 9 compara los TPO-RAs contra el rituximab, y aquí menciona que se sugiere primero agonistas de los receptores de la trombopoyetina, porque en este punto de la guía prioriza la respuesta, la duración de la respuesta, siendo mejor con estos medicamentos. Entonces, aquí pues quise poner una diapo del tratamiento de segunda línea en específico, hacer como recalcar lo de la esplenectomía. Aquí puse las tasas de respuesta, los reportes de sangrado mayor y las infecciones con cada una de las terapias de segunda línea. Vemos que las tasas de respuesta del 86.7%, pues la esplenectomía es superior comparado con los otros dos tratamientos de segunda línea, pero vemos que tienen más sangrado mayor y que también tienen más infecciones. Entonces, en caso de que se realice la esplenectomía, se recomienda sobre
todo retrasar la esplenectomía en los primeros 12 meses por la posibilidad de una remisión espontánea del padecimiento sin alguna pues recurrencia y pues, evitaremos al paciente un procedimiento tan definitivo como lo es la esplenectomía. También menciona que como punto de buena práctica clínica que se debe asegurar que los pacientes tengan vacunas apropiadas antes de la esplenectomía. Se deben de vacunar más dentro de las 2 semanas o incluso con más antelación para Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y también pues que deben de recibir un asesoramiento por parte de su médico para profilaxis antibiótica y educar al paciente para reconocimiento de signos de infecciones o de fiebre. Entonces, las complicaciones operatorias de la esplenectomía se ven aproximadamente en el 12.8-13% de los pacientes, contando tanto la cirugía, en general lo menciona así como complicaciones operatorias, pero pues la cirugía por laparoscopía y la cirugía abierta, pues se mencionan también en la guía, no siendo pues inferior o superior una de la otra, pero sí pues con la laparoscopía se evitan pues riesgos asociados al perioperatorio. ¿Qué más? Ah, bueno, este ya. Aquí viene el algoritmo que les menciono que resume pues, las 9 recomendaciones de la guía que hacen para el tratamiento de los pacientes con sangrado mucocutáneo o asintomáticos pues, con cifras que pues, requieren tratamiento. Si el paciente tiene un diagnóstico, perdóname, en terapias de segunda línea. En las terapias de segunda línea, si tiene más de 3 meses y es dependiente de esteroides o sin respuesta, se evalúa la duración del padecimiento. Si es de 3 a 12 meses, la primera opción sugiere o rituximab o los TPO-RAs. Si evalúa la preferencia del paciente, si quiere una respuesta duradera, se utilizan los análogos, los agonistas del receptor de la trombopoyetina y si prefieren no tomar medicación a largo plazo, se daría el rituximab. Si el padecimiento es crónico, o sea, mayor a 12 meses, la primera opción de tratamiento pues te da las 3 opciones y aquí lo que vas a priorizar pues si el paciente quiere una respuesta duradera, se queda con la opción de la esplenectomía sometiéndose a un padecimiento quirúrgico o pues medicación, medicación a largo plazo con los agonistas del receptor de la trombopoyetina. Si el paciente no quiere tomar medicación a largo plazo y no quiere cirugía, pues también se puede ofrecer el rituximab. Y si el paciente no quiere someterse a cirugía, pues se le pueden dar los 2 fármacos como alternativas, ya dependiendo si el paciente prioriza una respuesta duradera o una medicación pues, que no sea a largo plazo. En general, la guía menciona esto como las recomendaciones puntuales, pero también en los apartados, en los apéndices y en el desarrollo de la guía menciona otros tratamientos para pacientes con PTI. Respecto a los tratamientos de tercera línea, son una opción para pacientes donde los tratamientos han fracasado o si las terapias ya mencionadas no están disponibles. En general, existe un gran número de agentes en esta categoría, incluso en el primer documento de la guía menciona los medicamentos en orden alfabético sin priorizar uno sobre otro. Pues se recalca que los estudios donde provienen estos resultados o estos, pues sí, la eficacia de estos fármacos contra el padecimiento, pues son en grupos de pacientes pequeños y heterogéneos. Entonces, pues por eso no se atreve a hacer una recomendación como tal. Entonces, aquí los enlisté para no revisarlos uno por uno porque son muchos y pues ya se nos va a acabar un poco el tiempo. Los tratamientos de tercera línea menciona la azatioprina como una de las opciones para el tratamiento, pues que es un inhibidor de la síntesis de los nucleótidos. La dosis que menciona es de 50 a 200 miligramos por día en adultos y menciona y hace la especificación que este es uno de los pocos tratamientos que son seguros durante el embarazo. Entonces, en pacientes embarazadas se podría priorizar el uso de azatioprina pues para el tratamiento. Otros medicamentos que menciona la guía son el alemtuzumab, que el alemtuzumab tiene un asterisco porque este es en pacientes que son refractarios, se prioriza o se utiliza, está aprobado para pacientes que están refractarios a varias líneas de tratamiento. La dosis es de 10 a 30 miligramos por dosis por 3 semanas durante 4 a 12 semanas. Y este es un anticuerpo anti-CD52 que lo que hace es que suprime a los linfocitos y evita pues la destrucción de las plaquetas.
La ciclofosfamida también la menciona la guía, con dosis de 50 a 200 miligramos por día. Y pues aquí en este apartado pues también menciona que en pacientes con trombocitopenia inmune secundaria a patologías pues autoinmunes o reumatológicas, pues a lo mejor estas terapias serían buenas opciones para los pacientes. También menciona la ciclosporina A, como no la hace como una recomendación, pero la menciona como lista de tratamientos que han visto pues que funcionan para esta enfermedad, no sin todos sus efectos adversos y sus complicaciones. Y el danazol también solo o en combinación con otros fármacos para elevar las cuentas plaquetarias con una dosis de 200 a 800 miligramos por día. Menciona también la dapsona, que pues es un antibiótico derivado de las sulfonas, que también pues la dosis sería de 50 a 100 miligramos diario, recordando lo que había mencionado la doctora Varela en su clase pasada, en donde tenemos que tener cuidado en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Menciona también el fostamatinib, con una dosis de 100 miligramos cada 12 horas, que este es un inhibidor de la tirosina del vaso y impide la fagocitosis de las plaquetas. También menciona el micofenolato de mofetilo, un buen medicamento para pacientes que tienen lupus o enfermedades de tejido conectivo, y también los alcaloides de la vinca, como la vincristina, la vinblastina, que aquí cabe mencionar que estos medicamentos tienen una respuesta muy rápida. Cuando se administra al paciente, la respuesta en la elevación de las cifras de las plaquetas es rápida y podría ser útil en pacientes que necesitan terapia de emergencia para evitar sangrados y complicaciones, pero se tiene que tomar en cuenta pues la toxicidad de estos medicamentos, neuropatías, estreñimiento, síntomas gastrointestinales, hiponatremia y pues lesiones en el sitio de infusión. Entonces, como ya mencioné en la parte de la guía, pues ya revisamos todo lo de sangrado menor. Ahora voy a mencionar lo que sugiere la guía en sangrado mayor: el tratamiento de emergencia, esteroides sistémicos, más inmunoglobulina IB, más transfusión de plaquetas. Este es el esquema que menciona la guía, con la combinación de las tres cosas. La dosis de esteroides en este caso sería incluso más alta, considerando la metilprednisolona, a dosis de metilprednisolona de 1 miligramo, perdón, 1 gramo como una dosis de pulso para tratar de llevar a los pacientes a aumentar sus cifras de plaquetas, así como 1 gramo por kilo de inmunoglobulina cada 24 horas por 1 o 2 días, y la transfusión plaquetaria según sea necesario. Aquí en la gráfica, que también viene en uno de los apartados ahí de la guía, se ve como pues en los días de tratamiento y en la cuenta plaquetaria, la infusión de plaquetas pues nos va a dar un piquito ahí de aumento en la cifra de las plaquetas, no muy significativo ni sostenido, pero nos puede ayudar a evitar que el paciente tenga un sangrado fatal. Y la administración de inmunoglobulina pues tendría una elevación de la cuenta de plaquetas más rápida que solamente darle esteroides o iniciarle agonistas del receptor de la trombopoyetina. Entonces, por esto es que se prefiere, este esquema para pacientes que necesitan terapia o tratamiento de emergencia. Menciona también las guías de inmunoglobulina anti-D como una opción en pacientes para también dar terapia de emergencia, porque funciona de manera rápida y lo que hace es que va a saturar con los eritrocitos marcados con el anti-D. Esto va a saturar los receptores de los macrófagos, evitando la fagocitosis de las plaquetas, pero pues esto está reservado para pacientes que sean RH positivos, ¿verdad? Y pues eso sería la revisión en general. Creo que a pesar de que empezamos tarde, más o menos estamos a tiempo. No sé si haya comentarios o algo de parte del público. Eso no se usa de metil. Hola. Es una dosis, doctora. O sea, es que sí, porque solamente sería asociado, o sea, no a patología reumatológica o lupus o otras cosas. Hola, hola, buenos días. La doctora Citlali. Muy bien presentado, se nota que dominaste muy bien el tema, felicidades. Esta guía tiene un detalle que a mí me parece muy interesante, que tú lo mencionaste, que le da mucho peso a las decisiones que toma el paciente. Entonces, para allá va todo lo que hagamos, ¿no? Esto de cómo se siente el paciente con las medicinas que tú le estás dando. En general, en
En trombocitopenia inmune tratamos de evitar dar tratamientos prolongados con esteroides porque tienen efectos adversos y generan mucha incomodidad en el paciente. Y bueno, las otras 3 opciones de las que hablaste, pues es interesante cómo hacen ahí como un juego entre, bueno, esta medicina pues la tiene que tomar el paciente como los agonistas de TPO, pero y tienen efectos más duraderos. Las ventajas que si los dejan de tomar, pues van a tener otra vez, pueden recaer de la trombocitopenia inmune. Y como decías, el rituximab, que bueno, la ventaja es que no van a tener que estar tomando medicamentos por largo plazo. Y al final, que ya no lo usamos tanto como se usaba antes, es la esplenectomía. Que hay algunos pacientes que de verdad prefieren eso, estar yendo a la clínica, administrarse medicamentos intravenosos, o estar tomando medicamentos todos los días. Entonces, bueno, aquí está interesante que mucha de la decisión tiene que ver con la preferencia del paciente. En general, esas son buenas opciones. Y bueno, la otra cosa interesante que luego nos asusta mucho ver plaquetas bajas. Por aquí en la guía pueden ver que no a todos los pacientes se les trata. Sobre todo por lo que ya vimos, todas las medicinas tienen efectos adversos. Entonces tratamos de evitar toxicidad y sangrado. Entonces a los pacientes que tratamos son los pacientes que tienen más riesgo de sangrado, que son los que tú mencionaste, plaquetas abajo de 30, entre 20 y 30 es el rango. Y pues nada más, muy bien presentado. Felicidades. Muchas gracias, doctora. Hola, buen día. Hola, doctor, buen día. Para no quitarles mucho tiempo porque ya estamos encima. Igual, felicidades. Digo, muy bien presentado. Si la audiencia está confundida, no es porque la presentación estuvo mal, más bien es porque la presentación estuvo bien. Lo que sucede es que o sea, no hay estudios comparativos realmente buenos, de buena calidad, entre las diferentes terapias de segunda línea, tercera línea. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Como dice la guía en sí, toman mucho en cuenta la opinión del paciente, pero también mucho el efecto centro. Y luego la otra cosa es, lo que está reportado en la literatura no necesariamente es, lo que está reportado en la literatura en los estudios que están realizados donde se autorizaron los fármacos o los procedimientos, no necesariamente es lo que se ve en la vida real. Realmente las veces que nosotros en la práctica hemos llegado a indicar una esplenectomía es extremadamente raro porque la mayoría de los pacientes que tienen un diagnóstico correcto responden adecuadamente a los, por lo menos, por ejemplo, hablando de segunda línea, a los trombopoyéticos, ¿verdad? Entonces, es muy raro que acabes en una esplenectomía. Insisto, muchas veces tiene que ver por la falta de acceso a veces a los trombopoyéticos porque son caros. Estamos hablando de entre 25 y 35 mil pesos al mes. Si los tomas como está la posología, aunque luego también eso es modificable. Y a lo que veo es que si no tienes acceso ahí es donde puedes también en ocasiones considerar intervenciones que pueden tener una duración más prolongada y que requieren de un gasto de una sola ocasión. Entonces es una combinación, insisto, de lo que tienes a tu disposición, de lo que quiere el paciente y de lo que tú también como médico estás acostumbrado y conoces bien hacer. Sobre todo en segunda línea, sabiendo que en adultos entre el 20 y el 50% de los pacientes requerirán, perdón, entre el 50 y el 70% de los pacientes requerirán terapias de segunda línea, porque solamente con corticosteroides no responderán. Nosotros tratamos de incluir el rituximab desde la primera línea. De hecho, hay una serie de guías y revisiones que ya lo recomiendan. Es parte de las aportaciones del Hospital Universitario al mundo. La administración de rituximab, y no solo rituximab, sino también rituximab y trombopoyéticos desde la primera línea. Pero bueno, eso ya está más en el campo de la investigación y es también parte de la práctica clínica de algunos centros. Es un tema al que no se le invierte tanto porque honestamente los pacientes no... Es muy raro que se te compliquen de una forma grave y que su vida esté en peligro o en riesgo.
La razón por la que los adultos mayores, los adultos arriba de 60 años pueden tener una mayor mortalidad no necesariamente está solamente relacionada a la trombocitopenia en sí, sino el por qué pudieran llegar a tener la trombocitopenia. Las trombocitopenias secundarias son más frecuentes en adultos mayores. Entonces, pero la trombocitopenia inmune como tal no suele ser una enfermedad tan grave, entonces no hay mucha inversión en investigación al respecto y como que lo que ya existe funciona bastante bien. Entonces, las recomendaciones de preferencia, plaquetas abajo de 100, refiéranlos, tienen que tener de preferencia de mínimo un frotis, eso sí, siempre, y una evaluación inicial adecuada por un hematólogo, nada más. Muy bien presentado. Muchas gracias, doctor.